Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos un miércoles más al canal. Bueno, sabéis que los miércoles suelo hablaros de daros un adelanto de mi próximo ensayo, Los estafadores de la línea recta, que por cierto estoy pensando renombrar Los estafadores de izquierda y derecha, o de izquierda versus derecha, por un tema puramente de marketing, por ver cuál nombre, estoy pensando cuál nombre es más atractivo o es más sugerente, porque el de los estafadores de la línea recta es muy abstracto, o sea, no sabes a qué se refiere, lo cual tiene sus ventajas. No lo sé, no lo sé. En cambio, los estafadores de izquierda contra derecha o versus derecha, pues te dice, o sea, ya te puedo dar la pista de que está hablando de política o... ¿no? Y no sé qué es lo que quiero yo transmitir. No lo tengo claro. Le tengo que dar unas vueltas. Pero bueno, en cualquier caso, cuando uno está enfrascado en una obra, pues, o al menos yo, no puedo evitar pensar si si será apropiado el momento de publicarla, si a la gente le gustará, si es un tema atractivo, si es un tema que merece la pena. Pero es que no puedo evitar sentir constantemente la sensación, o casi constantemente la sensación de que es urgentísimo. O sea, de que es de que debo publicarlo, que debo hablar del tema, porque toda la sociedad me transmite constantemente la información, me dice constantemente, me comunica constantemente su más completa ignorancia o casi completa ignorancia acerca de cómo es la realidad. O sea, la inmensa mayor parte de la gente está completamente perdida con respecto al hecho de que no estamos divididos en izquierda y derecha, sino en tres grandes bloques ideológicos, conservadores, liberales y socialistas. O sea, prácticamente todo el mundo sigue pensando en izquierda y derecha, o la izquierda, la derecha, o la izquierda, la derecha, porque la derecha, porque las derechas, porque las izquierdas, porque... Y veo unos mejunjes y unos cacaos mentales, no solamente en las conversaciones, sino en los escritos, en los artículos periodísticos, en los ensayos de la gente, que es que me produce, o sea, me da de todo. La gente no, o sea, no lo sabe, la inmensa mayor parte de la gente no lo sabe y vive atrapada, no lo sabe y eso hace que los escritos que elaboran mmm, sean no ya inexactos, no, directamente absurdos, que sean absurdos, o sea, absurdos. Lo leo y digo, ¿no te estás dando cuenta tú mismo que esto no hay por dónde cogerlo? Que tú mismo te contradices y que no hay justificación a esto que estás diciendo. Los ensayistas, los escritores y los periodistas entran en contradicciones, no te digo ya los políticos, entran continuamente en contradicciones porque no entienden la realidad. O sea, por ejemplo, no entienden, perdón, que me pica, no entienden que hay dos planos de análisis de la sociedad occidental, que son completamente distintos. O sea, hay un plano que es el del conservadores, liberales, socialistas, y hay otro plano distinto completamente que está entremezclado con el primero y que aporta distintos parámetros, que es el del nacionalismo y el patriotismo. Uno solo tiene dos elementos, que son nacionalismo y patriotismo, que son dos elementos opuestos. Y el otro tiene tres elementos, que son liberalismo, socialismo y conservadurismo, que no son, o sea, son opuestos entre sí, o sea, los tres son equidistantes, digámoslo. Entonces hay, o sea, uno y otro confluyen, se mezclan y dan los perfiles ideológicos en los que podemos ser más o menos encasillados cada uno de nosotros. Es decir,
Hay conservadores nacionalistas, conservadores patriotas, socialistas nacionalistas, socialistas patriotas, liberales nacionalistas, liberales patriotas. Es cierto que no es homogéneo en absoluto, es decir, los liberales son los que menos tendencia tienen a ser tanto nacionalistas como patriotas. O sea, el nacionalismo y el patriotismo son sentimientos personales, de implicación personal con tu país. En sentido negativo, el nacionalismo; en un sentido positivo, el patriotismo. Los liberales son los que más se abstraen del sentimiento del país y tienden más a pensar en los individuos, tienen más una visión disgregada, asocial de la sociedad, del mundo. Entonces tienden más a pensar en sociedades individualizadas, en las que el mercado sea la manera de relacionarse libremente entre las personas. Pero lo de los países, las banderas, los sentimientos nacionales, con los que menos va es con los liberales de hoy en día, con los que menos va. En cambio, los conservadores son, o sea, hay tanto nacionalistas como socialistas, tanto nacionalistas como patriotas, aunque tienden más al patriotismo, y socialistas los hay tanto patriotas como nacionalistas, aunque tienden más al nacionalismo. Los socialistas tienden más al nacionalismo porque de por sí el socialismo es negativo. Es el constructo ideológico que justifica el ansia de dominio, el ansia de control, el ansia de poder. Como tal es negativo, o sea, es una ansia tiránica. Por eso los socialistas tienden más a ser nacionalistas que patriotas. Y los conservadores, que provienen en su menor parte del espectro del cristianismo, tienen más tendencia al bienestar común y al no trates a los demás, o sea, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, por lo que tienden más al patriotismo, porque además el cristianismo incide mucho en honra a tu padre y a tu madre, honra a tu sociedad, honra a tu patria. No se, como decía San Juan Pablo II, no se puede ser un buen cristiano sin ser patriota, aunque muchos lo ignoren, por ejemplo nuestros obispos. Entonces, esas tendencias existen, pero puede haber socialistas patriotas y hay socialistas patriotas y hay conservadores nacionalistas, y también los hay en liberales. Pero la gente no se da cuenta de estos dos baremos. Entonces, cuando discutes, por ejemplo, lo digo porque me ha pasado todos estos días, cuando discutes con un socialista y le intentas explicar, bueno, que además la mayor parte de ellos no han leído un libro en su vida, no te digo ya de historia, y les intentas explicar, por ejemplo, que Benito Mussolini, que no hubo un solo instante en la vida de Benito Mussolini que no fuera socialista, que Benito Mussolini nació, o sea, que los padres de Benito Mussolini eran del Partido Socialista Italiano. Él nació en una casa del Partido Socialista Italiano, se crió en un hogar del Partido Socialista Italiano. A los 17 años, a toda su juventud, fue un agitador anarcosindicalista, un lumpen, un macarra socialista. A los 17 años se afilió al Partido Socialista Italiano. Se fugó a Ginebra para evitar el servicio militar y allí conoció a Lenin, que luego escribió de Mussolini que era la mejor esperanza del socialismo italiano para llevar la revolución a Italia. En 1910, ya digo, toda su juventud fue un agitador, propagandista, mamporrero, anarcosindicalista, socialista hasta las trancas. En 1910 accedió a la dirección nacional del Partido Socialista Italiano, creo que llegó a ser el número 3 del partido, y director del periódico del partido Avanti. Y en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de los socialistas de Europa se vieron obligados a elegir, no porque quisieran, se vieron obligados a elegir
entre sus sentimientos de patriotismo y de nacionalismo, o sea, su amor por su propia patria y su odio contra los enemigos de su patria, o el internacionalismo marxista que abogaba por, o sea, que decía que las guerras entre los distintos países de Europa, sobre todo, eran guerras imperialistas, que los trabajadores, en las que los trabajadores no debían involucrarse y que los trabajadores, los buenos marxistas, debían evitar la guerra y sabotear los esfuerzos de sus países, cosas que algunos hicieron. Entonces, muchos socialistas rechazaron esa visión internacionalista de clase del marxismo, se negaron a sabotear el esfuerzo de guerra de sus países y se unieron entusiásticamente a los ejércitos de sus países contra los enemigos de sus países. Patria y nación, patria y nación. O sea, la mayor parte de los socialistas europeos eligieron su patria y eligieron odiar a los enemigos de su país, o sea, eligieron patriotismo y nacionalismo, y renegaron del internacionalismo. Muchos volverían después al internacionalismo, pero otros no. Y uno de ellos fue Mussolini. Mussolini renegó del internacionalismo, se hizo partidario muy pronto, muy rápido, se hizo partidario de que Italia que no entró en la guerra en 1914, no entró en la guerra desde el principio, pero Mussolini era firme partidario de que Italia entrara en la guerra y aprovechara la guerra para recuperar algunos trocitos, Istia y la ciudad de Zara, si no me equivoco, bueno, algunos trocitos, algunas ciudades que habían permanecido en territorio, o sea, en manos del Imperio Austrohúngaro. O sea, él quería que Italia entrara en la guerra y aprovechara para terminar la reunificación y a ser posible conseguir más territorios, más poder. Era lo que le iba a Mussolini. El poder, el poder, el poder, como buen socialista. Entonces, esto entró en contradicción e intentó promover esta política a través del periódico que él controlaba. Y cuando publicó una serie de artículos, algún artículo, que se manifestaba a favor de la guerra, pues los dirigentes de su partido se lo cargaron, le quitaron del periódico y le echaron del partido en 1915, cuando Italia entró en la guerra, además. Es decir, tú discutes de esto con los socialistas, les intentas explicar que el fascismo, porque llaman fascista, tiene todo el día el fascista, fascista en la boca. Entonces tú les explicas, el fascismo es una ideología socialista, es socialismo nacionalista, y entonces te empiezan a decir y a poner todos los argumentos absolutamente estúpidos e infantiles que todos ellos repiten mañana, tarde y noche. Y cuando por fin les explicas, mira, si consigues hablar con alguno de ellos, porque con algunos incluso se puede hablar, no echaron a Mussolini, pero es que echaron a Mussolini porque se hizo de extrema derecha. No echaron a Mussolini por dejar de ser socialista, echaron a Mussolini por dejar de ser nacionalista. Pasó de ser socialista internacionalista a ser socialista nacionalista. No le echaron por dejar de ser socialista, siguió siendo socialista, se murió siendo socialista. Sus últimas palabras fueron: yo siempre he sido socialista. Siempre fue socialista. Y lo mismo con Hitler. La mayor parte de la gente no sabe que Hitler, por ejemplo, en 1918 y 19 militó en un partido bolchevique independentista bávaro que era exactamente igual que Esquerra Republicana de Cataluña. Perdón. La mayor parte de la gente no entiende estos dos planos, y es la misión fundamental, el objetivo fundamental que tengo con la publicación si Dios quiere, con la publicación del ensayo, es hacérselo ver, que lo sepan. Pero claro, si no se transmite esto o sea, es necesario que llegue al gran público, esto es necesario que llegue a la escuela, o sea, que en la escuela enseñe que Hitler y Mussolini eran socialistas. O sea, y que todos estos que se están peleando continuamente en el Parlamento son socialistas, que todo el Parlamento español es socialista, y que el tema del nacionalismo y el internacionalismo es diferente. Esa es una cuestión crucial, que la gente aprenda a diferenciarlo y que lo
que pueda entender las diferencias y que pueda entender las diferencias entre nacionalista y patriota. Por ejemplo, nuestros obispos. Me encantaría que nuestros obispos entendieran la diferencia entre nacionalista y patriota, porque no parecen ser capaces, o no quieren entenderlo, o no lo entienden o no quieren entenderlo. Y por ejemplo, que entiendan que de la misma forma que no se puede ser cristiano y socialista, porque el socialismo, el fundamento del socialismo es el robo, la justificación del robo y la violencia para robar, tampoco se puede ser nacionalista. Es prácticamente imposible no tener sentimientos nacionalistas si amas a tu país. Es prácticamente imposible. Es muy difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. No diría que es prácticamente imposible, no. Diría que es difícil, pero se puede hacer. Viene a ser un poco como amar a tu propia familia, pero no necesitas odiar a la de los demás. Pues esto vendría a ser lo mismo. O sea, es necesario fomentar los sentimientos patrióticos, porque no se puede ser un buen cristiano sin ser patriota, pero y evitar los negativos. Y tiene que haber una forma de expresarlo, por ejemplo, en la educación de los niños, en la educación de los menores, para que lo aprendan, para que aprendan la parte buena, ¿no? Como siempre, que aprendan la parte buena y que por lo menos conozcan cómo es la parte mala para evitarla, para poder decirles, esto es lo que hay que evitar, este tipo de sentimientos, este tipo de obsesiones, este tipo de tendencias, este tipo de impulsos son los que debemos encauzar, evitar, superar y así construir una sociedad mejor. Creo que es fundamental y yo confío en que cuando por fin caiga el gobierno, este catastrófico gobierno socialista, bueno, desde luego del Partido Popular no espero nada, pero yo confío en que Vox sea capaz de inculcar en los planes de estudio lo necesario para que los jóvenes y los no tan jóvenes, porque necesitaríamos desde luego para que alguien se dedique a la política tendría que entender estas diferencias. O sea, tiene que entender estas diferencias, porque es que si no, es que están más perdidos que un pulpo en un garaje. Pero para que los votantes voten con cierta noción de realidad, deberían también conocerlo. O sea, es un conocimiento que debería tener todo el mundo. Pero bueno, son tantas cosas las que deberíamos saber, las que debería conocer todo el mundo, las que deberíamos saber todos, para hacer un mundo mejor, para hacer una sociedad mejor y demás. Pero bueno, ese es el objetivo de mi ensayo. Así que a ver si lo termino de una santísima vez y me puedo poner también a la tarea de hacer que me lo publiquen, si Dios quiere. En fin, este es el tema que os quería comentar hoy. Espero que estéis de puente, que lo estéis disfrutando. Un saludo y hasta otro día.